Cuando la gente gritaba en aquel día que Jesús entró en Jerusalén, Hosana. Hosana es, hermanos, sálvame, Señor, o sálvanos, Señor. Cuando nosotros hablamos de Hosana, Señor, nos salve nosotros de nuestras luchas, de nuestra enfermedad, de que nuestra fe sea quebrantada, o más bien que perdamos la fe. Dios nos salve de todo eso, que nuestra oración esté plagada de eso, Hosana, hermanos. Y bien, quiero pedirles, hermanos, que abramos nuestra Biblia en primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 12. Déjenme, lo leo acá porque mi lap se está revelando. A partir del versículo 12. Y bueno, antes de leer vamos a recapitular. Corintios, hermanos, ha sido toda una osadía, toda una aventura, como Pablo responde a algunas dudas de temas de libertad, temas de matrimonio, temas de unidad, temas que tengan que ver con el trabajo el trabajo de la mujer, con la Santa Cena. Corintios era una iglesia que, si recordemos lo primero que Pablo dice, una iglesia llena de conocimiento y llena de dones. O sea, le sobraban los dones a Corinto. Sin embargo, había demasiadas cosas alrededor que se tenían que trabajar. Y el capítulo 12, bueno, desde el 11, estamos hablando de aspectos que había dentro del culto. Y particularmente en el capítulo 12, Pablo habla de cómo los corintios hicieron como una jerarquía de personas conforme a los dones que ellos estaban experimentando. Aquellos dones como el don de lenguas o los dones más extraordinarios, eran los que estaban muy bien vistos. A la gente le gustaba estar, y la gente, quienes tenían estos dones, inmediatamente los catalogaban como más espirituales. Y Pablo viene y hace una afirmación muy clara de decir: Dios a todos nos dio dones, Dios los reparte como Él quiere, y todos. Y hoy vamos a ver por qué. Sin embargo, eso hablamos la vez pasada. Dios, si tú estás en Cristo, eres parte de la familia, si le has dado tu vida a Cristo, uno de los regalos que Dios te dio, aparte de su salvación, aparte de una familia, te dio dones y te dio capacidades espirituales para trabajar para Él, para hacer luz, para ayudar a otros, para amar a otros. Dios te ha dado dones para hacerlo. La pregunta es, y yo espero, hermanos, que usted se haya ido emocionado, quizás reflexionando y buscando y preguntándole a Dios: ¿cuál es el don que tú me has dado, Señor, para trabajar en tu obra? ¿Qué es lo que tú me has puesto en mis manos para poder servir a otros y amar a otros? ¿Qué me has dado a través de tu espíritu para servir a otros? Yo ruego a Dios que a través de estos mensajes ese sea su anhelo, conocer y entender qué es lo que Dios ha puesto en usted para bendecir a otros. Por ahí escuchaba que la felicidad más bella o la experiencia de felicidad, ese momento científico que más dopamina o serotonina lanza o hace, es precisamente servir a otros, hermanos, ayudar a otros. Esa experiencia de que su vida está siendo útil para otros. Escuché que de alguien más, no encontré dónde exactamente, pero lo voy a investigar, pero una persona que escuché de un podcast decía que la felicidad, más bien el servir a otros, todavía te produce más felicidad que ir de compras. Las mujeres, no sé si estemos seguras de eso, pero imagínense la alegría o esa experiencia, hermanos, de poder servir a otros y que te genere aún más felicidad que tener algo nuevo propio.
Así que yo espero en Dios, amada iglesia, que usted esté buscando aquel don que Dios le dio. O si ya lo conoce, que lo empiece a desarrollar. Muy bien, hermanos. Corintios 12, versículo 12, dice así, voy a leer hasta el 19. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o sean griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, otra vez, como Él quiso. O sea, Pablo, en lo que vimos la semana pasada, nos dice, todos tienen algo que hacer, todos tienen algo que Dios les ha dado, tienen dones, e incluso nos explicó algunos de los dones que tú y yo podemos manifestar. Y luego nos dice, ¿por qué? Y empieza a hablar de la maravillosa unidad diversa que somos. Es decir, somos uno solo como iglesia, pero a la vez somos sumamente diferentes y necesarios para la obra del Señor. Pablo se le llama una analogía, es decir, hace una comparación de algo. A mí me encantaría que un día, cuando estaba haciendo un sermón, pensaba mucho en el doctor Hinojos y dije, ¿cómo me encantaría que el doctor Hinojos un día predicara algo de esto? Porque es una experiencia de hablar del cuerpo, y quién mejor que conocer el cuerpo que un doctor, ¿verdad? Y yo pensaba, si yo me emociono con esto, yo me imagino que un doctor se ha de emocionar muchísimo en esta comparación que Pablo hace del cuerpo y de la estructura y de cómo todo funciona, y de que si algo no está, todo se echa, pero ya no funciona de la misma manera, hasta el más mínimo detalle es perfecto. Y todos somos parte de una sola unidad, aunque hacemos cosas diferentes. Esa es la esencia de este mensaje, hermanos, que Dios formó una unidad compuesta por muchos miembros diferentes que el apóstol llama cuerpo de Cristo. Somos parte de una unidad donde Dios es la cabeza, donde Cristo la dirige, y usted y yo formamos una unidad para Él. En medio de nuestras diferencias, de nuestra historia, de nuestros contextos, y más a lo que Pablo hablaba, en medio de lo que Dios le ha puesto, que son sus dones y su ministerio. Somos muy diferentes, pero todos somos parte de esta misma unidad. Este desarrollo armónico comprende todo el conjunto corporativo y alcanza a cada uno de los miembros de este cuerpo. Esto es que cada uno pertenecemos a la unidad de la fe y todos caminamos hacia ese conocimiento del Señor Jesucristo. La iglesia es una, pero la gracia provee de bases que hacen que la unidad sea rica, gozosa y bendecida. La riqueza de la iglesia, hermanos, la riqueza de la iglesia es toda esta diversidad de ministerios, de dones y de personas que le dan forma a este lugar, bueno, a este conjunto de personas, no a este lugar, a este conjunto de personas que llamamos iglesia. Y ese básicamente es el mensaje. Tú tienes un don, Dios te ha llamado. Si tú eres parte de la iglesia de Jesucristo, tú eres parte de un cuerpo. Y yo meditaba en todos aquellos pensamientos que yo sé que son más profundos y no quisiera demeritar. Sin embargo, hay mucha gente que dice, yo creo, no voy a una iglesia, pero yo creo en Cristo. Sin embargo, si nos vamos a la Biblia, hermanos, y a la Escritura,
La intencionalidad del Señor es creer y formar parte de. La identidad que Dios nos da cuando llegamos a Cristo es ser hijo y nos da esa identidad de hijo, pero también nos da una identidad corporativa de saber que no podemos estar solos, que no estamos llamados a decir, no, pues yo y Dios. Somos parte de una iglesia donde nos necesitamos. Y Pablo decía, donde no podemos decir, yo soy ojo y no necesito del pie. Yo soy brazo y no necesito del corazón para que esto funcione. Es una conexión necesaria. El gran problema en la iglesia de los Corintios, era, hermanos, que todos querían tener los dones extraordinarios. Todos querían que los vieran, todos querían ser el centro de atención, todos querían los dones más sobresalientes o aquellos que la gente voltea a ver. Y es cuando Pablo dice, aquí se trata de entender que Dios da como Él quiere y que todos, en la manera en que Dios nos usa, somos necesarios y somos parte del mismo cuerpo independientemente de la función que tú y yo estemos teniendo. No es más ni menos aquel que es cuello o que es pie o que son dedos y nadie puede decir que no necesita del otro para funcionar. Ese era el gran problema, que desde tiempos de los Corintios justamente somos personas que nos dejamos ver nos dejamos llevar por lo que vemos, por la gente que está al frente, por la gente que está en autoridad, por la gente que tiene alguna gracia o dones extraordinarios. Y Dios viene a decirnos, somos muchos y a la vez somos uno. Y así como el corazón es necesario, también aquellas partes del cuerpo más pequeñas también son parte de un cuerpo para su entera funcionalidad. Y Pablo lo justifica de una manera hermosa diciendo, porque por un solo espíritu fuimos bautizados. Y todos bebimos del mismo espíritu, es decir, estás en Cristo, has recibido al Espíritu de Dios. Y ese espíritu que está en una persona que está liderando o en una persona que tiene grandes dones, es el mismo espíritu que Dios te ha dado a ti. Es el mismo. No tenemos por qué pensar que hay más espíritu en alguien más por tener un don más, déjeme decirlo así, más sobresaliente o extraordinario. Y te platico un poquito de este libro, se llama El Wesley del Pueblo. Y este autor menciona todo lo que hizo Wesley. Y cuando habla de su trabajo, fíjate cuando Wesley empieza y entiende el poder del Espíritu, dice, ahora se le veía a Wesley administrando consuelo espiritual a los enfermos en las cárceles, ofreciendo vida eterna a los criminales condenados, llamando a los mineros al conocimiento. En estos lugares poco frecuentados por los sacerdotes de sotana, el evangelio de la gracia de Dios era llevado por este siervo. Sus viajes fueron inmensos, andaba cerca de 5,000 millas por año, otros dicen que 8,000, y esto durante un periodo de 54 años consecutivos. 5,000 millas por año, no sé si me puedo hacer la cuenta de cuántos son 5,000 millas por año, Pablo. Y luego dice que el número de sus sermones no tenía comparación. El señor Wesley predicaba nada más que 20 sermones en la semana, con frecuencia más. La mayor parte de estos sermones eran predicados al aire libre y bajo circunstancias calculadas para tocar para estar en los lugares precisos con las personas. Sus trabajos literarios fueron inmensos. Mientras caminaba 5,000 millas al año o algo más, o sea, 14 millas diarias, predicaba 2 sermones con frecuencia, 5 cada día, leía también muchísimo, leía no menos que 2,300 tratados sobre diversos asuntos, muchos fueron folios escritos en inglés. El número de sus publicaciones apenas se puede creer por aquellos que no están familiarizados.
escribió, compendió, revisó y publicó la biblioteca compuesta de 50 volúmenes. Publicó un compendio de la historia de Eclesiastés, sus trabajos pastorales. Es dudoso que haya un pastor en estos tiempos que trabaje más en este sentido que lo que trabajaba el señor Wesley. Frecuentemente en Londres visitaba a todos los miembros, yendo de casa en casa, exhortándolos y consolándolos. Durante algún tiempo vistió todas las asociaciones nombradas directores de ellas y les daba clases. Tenía bajo su cuidado personal decenas de millares de almas. A estas múltiples labores añadía el establecimiento de escuelas, construcción de capillas, reunión de fondos para los trabajos y en un especial cuidado para toda la obra. Y esto cuando Juan Wesley todavía tenía más de 70 años. Y bueno, para ahorrar tiempo calculó cuántos sueños necesitaba y cuando estuvo seguro no varió jamás hasta el fin de su vida. Se levantaba a las 4 de la mañana y se retiraba a las 10 de la noche. No perdía el tiempo nunca, él decía. Y cuando vemos una figura como Juan Wesley, hermanos, y nos vemos a nosotros mismos, o yo me veo a mí misma, decía el mismo autor, se necesita una edad, se necesita que Ana Borunda cumpla 340 años, más o menos, o llegue a la edad de 340 años con fuerzas, para poder cumplir y cubrir el estilo de vida que llevó Juan Wesley. Y entonces uno dice, ¿qué tenía de especial Juan Wesley, hermanos? Espiritualmente tenía una disciplina, pero la palabra de Dios me dice que el mismo Espíritu Santo que le ha sido dado a Juan Wesley, porque que él fue bautizado y bebió del Espíritu, es el mismo que me ha dado a mí. Y que increíblemente soy parte de ese cuerpo. Y no quiero que con esto digan, bueno, pues yo ahí poquito y él mucho. No, es una invitación a seguir creciendo y mejorando. Sin embargo, es entender que muy probablemente mi ministerio, quizás alguno de sus ministerios llegue a esos números. Pero aún si no pasara, hermanos, somos parte de este cuerpo y todos hemos sido llenos de la misma manera con el Espíritu Santo. Y si usted tiene una admiración particular por alguno de los miembros de esta iglesia, por su manera de amar, por su manera de predicar, por su manera de orar y manifestar la fe, créame que el Espíritu Santo que se le ha dado a esa persona, usted también lo tiene. Y ese es el inicio, hermanos, de pensar que somos uno y que todo lo que nos conecta es el Espíritu Santo. Y es lo que Pablo quiere que usted y yo entendamos. No somos diferentes, tenemos funciones diferentes, pero somos de un mismo cuerpo y somos partes esenciales del mismo. Porque aquí dice, aquel que dice, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, pero eso no será por eso no será del cuerpo. Es decir, aquel que dice, no, yo no soy de este cuerpo, yo no pertenezco, eso no lo hace del cuerpo. Decía un autor, imagínate que el cuerpo fuera solo ojos, o solo oídos, o solo manos. La verdad es que en vez de cuerpo seríamos un pequeño monstruo extraño. Pero Dios puso funciones en todos nosotros. Dice el versículo 19, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan.
Pablo empieza a hablar a aquellas personas. Recuerda el contexto. Puede ser tanto las personas que no habían desarrollado o Jesús no les había dado un don tan visualmente extraordinario, o había problemas con los pobres, ¿se acuerdan? En la Santa Cena. Entonces, aquellas personas que pudieran estarse sintiendo menos, Pablo dice, ustedes son igual o mayor honrosos. Los miembros débiles, los miembros que están incluso cubiertos, por ejemplo, un corazón que está cubierto por las costillas, o no sé qué es lo que está cubierto, aquellos miembros que como un riñón, que son tan pequeños realmente, miembros tan chiquitos, pero si no estuvieran, no podríamos vivir. Pablo está diciendo, aquello débil, aquello pequeño, es honroso y necesario. Es igual a aquel que predica y canta y da palabra de Dios, a aquel que vino más temprano a poner el café. Y todos damos gracias a Dios por ellos. A aquel que vino más temprano y limpió la iglesia. Y tiene un don de servicio, hermanos, que a lo mejor usted y yo casi ni lo notamos y no se lo reconocemos. Pero delante de Dios es sumamente honroso. Usted no se imagina, a lo mejor, o no se le ha dado el reconocimiento a usted, si usted es de los que está atrás, allá de Ujier, o aquel que vino temprano para acomodar la Santa Cena, o aquellas hermanas que fueron y visitaron a los viejitos y nadie se dio cuenta. Todo aquello, hermano, que a veces hacemos atrás de este lugar es igual o mayormente honroso. Decía Paul David Tripp en uno de sus libros, decía que el ministerio informal, aquel ministerio que no se ve, aquel ministerio que haces a lo largo de tu vida atrás de un lugar alto, es el de más privilegio, y es el que el 80% de las personas tenemos la oportunidad de servir. Y Pablo habla, hermanos, a aquellas personas que sienten que no han podido subir porque les da nervios, que no son buenos para predicar, o que si se ponen a enseñar, la gente huye, o si nos ponemos a cantar, yo sé que yo vacío la iglesia, y que esas no son nuestras funciones, hermanos. Pero usted tiene un corazón para abrir su casa, para estar presente, para estar detrás del telón. Hermano, qué honroso es su llamado y su trabajo. Y le damos gracias a Dios por su vida. Aquellos servicios que hacemos en el silencio y en el no reconocimiento, aquí nos dice que merecen toda la honra de parte de Dios a sus vidas. Aquellos, incluso algunos comentaristas dicen aquellos órganos que cubrimos. Muy probablemente Pablo esté hablando de aquellos órganos incluso íntimos o sexuales, a los que él hacía referencia, donde hacemos un rechazo, pero terminamos cuidándolos y cubriéndolos de una mejor manera. Así son los ministerios y los dones pequeños. Quiero platicarles, quizás algunos de ustedes ya saben un poco mi historia de amor o romántica, o la manera en que Pablo me convenció. Cuando Pablo y yo empezamos a salir, yo estaba pastoreando en Durango, y yo estaba muy insegura de dar un paso de una relación con Pablo, porque Pablo no era pastor. Yo decía, yo soy pastora, yo necesito un pastor. Era como lo lógico inmediato de una pastora, ¿no? Necesito un pastor. Entonces Pablo empieza a buscarme, empezamos a platicar. Yo la verdad es que disfrutaba mucho mi plática, pero yo decía, Pablo no es pastor. Y el día que yo le dije a Pablo, ¿qué rollo contigo? Ya dime la verdad y cuáles son tus intenciones.
todavía Pablo me dice, te digo mañana. ¿Ustedes creen? Me dejó ahí en duda y se fue. Eso no lo haga nadie nunca, de consejo, porque me dejó así en la puerta, yo sin saber nada. Pero al siguiente día Pablo regresa y habla conmigo y me dice, mira, Ana. Y me dice, mira, Ana, yo no soy pastor y no lo voy a hacer, no tengo un llamado pastoral, pero yo sé estar atrás del telón, yo sé poner reflectores para que tú brilles. Me gusta estar atrás y lo sé hacer bien. Y si tú me aceptas, yo me puedo encargar de que tú te preocupes únicamente por el púlpito y el mensaje que vas a dar. Yo me encargo de todo lo demás. Creo que ustedes han sido testigos durante 3 años que así ha sido. A Dios gracias por Pablo. Pablo se encarga de todo lo que yo no sé hacer, hermanos. Pablo se encarga de la parte técnica, de la parte musical, de los boletines, Pablo los hace. Él ha cumplido esa promesa hasta el día de hoy, de ayudarme a hacer equipo, y ustedes creo que han reconocido el trabajo en equipo que logramos. Y cuento esto, hermanos, porque eso es cuerpo de Cristo. Esa intención de que yo no sé hacer muchas cosas, pero usted sí las sabe hacer. Esa capacidad que usted tiene de hablar con una persona y que a lo mejor yo no la tengo, pero usted sí la tiene, puede hacer la diferencia para que alguien se quede en la iglesia. Ese amor que a lo mejor uno tiene, pero a lo mejor dices, no, a mí no me pongas a hablar con nadie, pero yo voy a ir a rallar el queso para que los molletitos estén listos. De eso se trata, hermanos. Y nada es mayor ni menor delante de Dios. A lo mejor para ti, para mí sí, porque nos gusta el crédito y nos gusta que nos digan qué bonito predicó hoy o qué bonito la enseñanza. Nos gusta, hermanos. Y a veces lo de atrás no se ve mucho. Pero Dios aquí nos está diciendo que los pequeños, lo silencioso, lo secreto, esos ministerios de intercesión que hay entre nosotros, hermanos, son lo más honroso para Dios. Son lo que sostienen a esta iglesia. Así que no necesariamente espero que Dios levante muchas otras personas como Juan Wesley, pero también espero que Dios levante muchas otras personas que nunca desvaloricen lo que Dios les ha dado, que no es poquito. Es atrás, pero no es poquito. Es muchísimo. Y es necesario, hermanos, para la iglesia. Y yo espero que después de este mensaje usted me diga, pastora, no sé, quizás, no sé hablar en público, me da nervio, yo no canto, yo no enseño, yo no predico, pero aquí están mis manos. Y hay muchas cosas, tanto aquí como afuera, para hacer. Porque, hermanos, en la funcionalidad del cuerpo vamos a ver la diversidad y la unidad. Y no podemos confundir visibilidad con importancia. Todos somos llamados a cuidar a la iglesia. Y si tú te cortaras un brazo, un dedo o una pierna, dolería mucho. Y además, esa parte del cuerpo se muere. Somos llamados a cuidar nuestro cuerpo. Somos llamados a estar pendiente de cada parte de nuestro cuerpo. Y particularmente dice, a alegrarte cuando hay buenas noticias de tu cuerpo, como las que acabamos de escuchar, y a llorar con aquellos que están pasando dolor. Porque eres tú, es parte de ti. Porque su historia es parte de tu vida y te duele. Pregúntale al dedo meñique del pie cuando te pegas en la mañana, duele hasta acá arriba. Así, si tu hermano se duele, eres cuerpo y estás llamado a dolerte. Estás llamado a interesarte por esa parte del cuerpo. Y si tu cuerpo se sana
Y si tu pierna se sana, estamos llamados a alegrarnos todo el cuerpo, porque esa pierna sanó. Somos un cuerpo y somos llamados a cuidarnos. Y Pablo termina su pensamiento en el versículo 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Creo que la respuesta a Pablo le encanta, al apóstol Pablo le encanta ser bien sarcástico. ¿Son todos? No. ¿Todos son profetas? No. ¿Todos son maestros? No. Cuando yo estuve en Durango, hermanos, en la iglesia particularmente en Durango, hubo ese lapso de tiempo, yo no tuve junta de administradores, era una iglesia pequeña, con algunas situaciones complicadas. Híjole, hermanos, yo entendí de verdad, y se los digo intentando no llorar, entendí lo necesario que es tener líderes y servidores en la iglesia. Mi vida se desgastó física, emocional y espiritualmente porque no tenía gente que estuviera aquí apoyando y soportando, hermanos. No saben lo importante que es tener líderes donde te digan, pastora, no se preocupe, aquí estamos. Pastora, ya hicimos esto. Pastora, yo me encargo de una escuela cristiana de vacaciones. Pastora, yo puedo hacer esto. Pastora, yo sé cantar, yo lo puedo hacer. Es un regalo, hermanos, no solo para mí, es para gloria de Dios, pero hablando desde la pastoral, hermanos, no saben la bendición que es saber que hay personas con las que contamos. Gracias. Y no es por nada, hermanos, pero no es esta junta de administradores. Es bellísima, me siento muy afortunada de tener la junta que tengo, es sabia, es buena, me cuida, nos defiende y tiene un compromiso extraordinario con la iglesia. La iglesia no puede funcionar sin ustedes, no puede, hermanos. Yo experimenté ese espacio de soledad y es tan difícil hacer lo que a ustedes les toca, porque a lo mejor yo soy un codo y yo necesito el brazo y el otro y necesito todo lo demás para funcionar. Nos necesitamos. Y Pablo aquí, cuando dice primero apóstoles, luego profetas, luego maestros, no es una cuestión de jerarquía, es una cuestión de que si no hay apóstoles tampoco puede haber profetas, porque los apóstoles se hacen la base y luego los profetas dan el mensaje y luego los maestros enseñan y luego se desarrollan los demás dones. Por eso Pablo implica ese orden, entendiendo que no todos somos apóstoles, no todos somos profetas, ni todos maestros, ni todos hacemos milagros, ni todos hablamos lenguas, pero somos parte de un cuerpo. Y mi petición, hermanos, es que tú te sientas parte. Mi pregunta que hacía en este sermón a mí, y le quiero hacer a ustedes, hermanos, es: ¿qué debe hacer Príncipe de Paz para que todos los dones sean manifiestos? ¿Qué debemos hacer para que tú digas, pastor, aquí estoy, quiero experimentar mis dones? Y quiero terminar. Acompáñame a Filipenses 2. Este sermón fue mi primer sermón cuando llegué aquí a la iglesia. No lo voy a predicar, ya prediqué, pero quiero recordarte algo bien importante de este pasaje. Pablo habla de 3 aspectos bien importantes. Pablo les dice en el capítulo 2, ustedes ya conocen de Cristo, ya conocen del Espíritu, ya han hecho muchas cosas por Dios, ahora completen mi gozo. El apóstol Pablo menciona, háganme feliz siendo unidos
Y luego dice que nada hagamos por contienda o por vanagloria, sino con humildad. Y esta es la clave, hermanos, para empezar a trabajar. Bueno, todas estas, pero quiero enfocarme en esta. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Pablo te invita a tener un mismo amor, una misma dirección. ¿Por qué estás aquí en Príncipe de Paz? ¿Para qué estás? Además de para sanar tu vida, además de para conocer al Señor, además de para que el Señor conteste tus oraciones, ¿para qué más has venido aquí? Y si tu meta es que nuestra vida sea un reflejo de esperanza y ayudarnos a seguir creciendo, es parte de nuestra visión como iglesia. ¿Para qué más estás aquí? Para aprender de otros, para aprender de las historias de otros y para servir a otros. Ana, ¿tú no sabes quiénes somos? No, está muy difícil servir a Ana Borunda. Si la conocieras a Ana, es muy difícil servirle. Es muy difícil aprender de Ana Borunda si es tan soberbia, es orgullosa, es grosera. ¿Qué voy a andar yo aprendiendo de Ana Borunda? ¿Qué voy a andar yo aprendiendo de, póngale un nombre, para no mencionar a nadie ni ponerle un ejemplo? ¿Qué voy a andar yo aprendiendo? Pablo sencillamente dice, haya pues en vosotros el sentir que hubo en Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el igual a ser a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Para poder yo trabajar en unidad, para poder yo aprender de los demás y para poder yo servir a otros, independientemente de que esa persona me hirió, dijo o hizo, dice la Biblia que la única manera de poder servirnos entre nosotros es que el sentir de Cristo esté en ti y en mí. ¿Y cuál es el sentir de Cristo? Que se dio sus derechos. Jesús no dijo, yo soy Dios, a ver cómo le hacen. Yo soy Dios, no necesito de ellos. Yo soy Dios, la gloria es mía. ¿Por qué tendría que yo venir a buscar a un montón de gente que me traicionó? Yo estoy en mi gloria, ángeles me alaban, la creación me canta. ¿Cuál es la necesidad de ir a la tierra por gente que no me ama? Ese era el derecho de Dios y de Cristo. Salud. Su derecho era decir, yo no tengo necesidad de mi creación. Pero por amor, el sentir de Cristo fue, no estimó el ser no estimó el ser Dios, el decir, yo soy Dios y que le hagan como quieran. Lo que hizo el Señor no se aferró a eso, se despojó de eso y vino. Jesús cedió sus derechos, hermanos, para venir a este mundo. Jesús cedió sus derechos para venir a conocernos y morir por nosotros. Jesús cedió quién era Él para poder amarnos, aprender de nosotros y servirnos. Cedió sus derechos. Cede tus derechos, tu tiempo, tu rencor. Cede tus derechos de decir, es que yo qué voy a andar aprendiendo de esta gente si me costó mucho mi profesión y mi trabajo. Cede tus derechos. Sé expectante. Haya pues en vosotros el sentir que hubo en Jesús para poder ser un solo cuerpo en Cristo. Y con ese corazón les voy a pedir que nos pongamos en pie y entonemos un himno para decirle al Señor, usa mi vida, Señor, usa mi vida.